La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Las 8 de hoy por hoy en Ser Podcast. Hola, buenos días. Hoy empieza el puente del 15 de agosto. A las 3 de la tarde va a comenzar el dispositivo de la DGT ante los 5 días con más movimientos del año en las carreteras de nuestro país. Coinciden los que empiezan sus vacaciones, los que las terminan, los que tienen puente, los que van o vienen al pueblo, a la playa. Lo más complicado se prevé para esta tarde y para mañana por la mañana. En total se esperan 8 millones de desplazamientos estos 5 días en los que la Guardia Civil va a hacer más controles, sobre todo de alcohol y de drogas, por las fiestas en los pueblos. Que van a coincidir además esas fiestas con una bajada de las temperaturas y con episodios de tormentas, sobre todo nos dice Jordi Carbó, en la franja mediterránea. Sí, es aquí, y además coincidiendo con ese momento que decías de máximos desplazamientos, cuando tenemos la situación meteorológica más complicada, desde Almería hasta Girona, pasando por Baleares y además en provincias del interior también como Cuenca y Albacete, es donde, insistimos, sobre todo durante la tarde, las tormentas van a descargar con mucha intensidad. Cuidado en carretera porque la visibilidad se verá muy reducida. También cerca de cursos de agua, precaución por la subida repentina de los caudales. Incluso alguna tormenta irá acompañada de granizo o pedrisco, es decir, granizo de gran tamaño, y algún tornado se puede llegar a formar. A medida que nos desplacemos hacia el interior, más ratos de sol y especial atención en Baleares, que es donde la lluvia puede provocar más problemas. Temperaturas hoy y mañana cerca de la media, es decir, calor más o menos soportable. A partir del viernes, también cuando va a hacer más sol en la mayor parte del país, volverá a hacer calor por encima de la media. Peor tiempo, por tanto, y posibilidad de tormentas de granizo en los días de más circulación en carretera de todo el año. 2 personas han muerto en Madrid en las últimas horas a causa de golpes de calor por las temperaturas que hemos vivido estos últimos días. Hoy ya va cambiando el tiempo, como comprobamos. Ya hubo granizo ayer en Cataluña, en el norte de la Comunidad Valenciana. En el sur de esa comunidad, sin embargo, la noticia es precisamente la contraria, la sequía. Hay pueblos de Alicante donde el agua del grifo ha dejado de ser apta para el consumo y se ha restringido también el riego en la cuenca del Segura. Valencia, Manuel Gil. La cuenca del Segura ha entrado en situación de sequía extraordinaria y la Confederación Hidrográfica anuncia que aumenta las restricciones al regadío para el campo de Murcia y sur de Alicante. Más al norte, en las comarcas de la Marina, la grave situación hídrica ha obligado también a tomar medidas excepcionales. Allí, la sequía ha afectado gravemente a la calidad del agua de los pozos, ya no es apta para el consumo humano, permitiendo su uso únicamente para limpieza e higiene personal. El Ayuntamiento de Benitatxell ha decidido distribuir gratuitamente garrafas de agua potable entre los vecinos. Las 8:03, se nota que llegamos al puente más puente de todo el año, el que pilla en mitad de agosto en la agenda política, y aún así todavía va a haber cosas hoy. Lo que habrá será una imagen con la que el nuevo presidente de Cataluña, Salvador Illa, ha querido buscar todo el simbolismo. En sus primeras horas en el cargo va a visitar la sede central de los Mossos d'Esquadra, que está en Sabadell, con lo que quiere escenificar su apoyo al cuerpo de la policía catalana, a los Mossos, tras el bochorno que supuso la fuga de Carles Puigdemont. Illa irá acompañado de la nueva responsable de Interior, que es la hasta ahora alcaldesa socialista de Santa Coloma, Núria Parlon. Desde Barcelona, Andrea Villoria. Salvador Illa y Núria Parlon esperan coger hoy el pulso de los Mossos y de la crisis abierta en el cuerpo tras la huida de Puigdemont. Eso después de que el nuevo ejecutivo evitara ayer pronunciarse sobre el tema, a la espera, decían, de mandar el informe con los detalles de su dispositivo policial al Tribunal Supremo. Un dispositivo exclusivo de los Mossos, aunque según fuentes policiales en el entorno del Parlament había también agentes de paisano de Guardia Civil, Policía Nacional y CNI. No tenemos constancia de la entrega de este informe en estos momentos. Lo que sí quiere este gobierno es mostrar su apoyo al cuerpo de Mossos d'Esquadra. Es la nueva portavoz del Govern, Sílvia Paneque. Se espera que Salvador Illa pueda decir hoy algo más en la primera visita oficial que hará el Ejecutivo, que ha escogido el punto más caliente del Govern ahora mismo, la sede central de los Mossos en Sabadell, donde están los mandos del cuerpo. Allí, president y consellera se reunirán con los sindicatos y después, a la 1, Illa ofrecerá una declaración institucional, eso sí, sin preguntas. Sin preguntas, porque no van a dejar que los periodistas puedan acceder al recinto a preguntarle al presidente o a la consellera de Interior. Los Mossos, entonces, todavía no le han hecho llegar a Llarena esas explicaciones que el juez del Supremo pidió sobre qué es lo que falló en su dispositivo para evitar la fuga del expresidente. Llarena también pidió esas mismas explicaciones, no solo a los Mossos, también al Ministerio del Interior. Javier Bañuelos, buenos días. ¿Qué tal, Sastre? Buenos días. Lo nuevo es que Interior sí ha contestado al juez, le dice que ellos ofrecieron apoyo a los Mossos, pero que fue la Generalitat la que lo rechazó.
Sí, renunciaron al apoyo operativo de Policía Nacional y de Guardia Civil que les ofreció el Ministerio del Interior. Se confirma, por tanto, que Interior no desplegó operativos paralelos aquel día para detener a Carles Puigdemont. Ese 8 de agosto, los Mossos solo contaron con el intercambio de información e inteligencia habitual en este tipo de operaciones. Según el informe remitido al Supremo, Interior sí activó recursos extraordinarios, pero lo hizo una vez que supo que el expresidente catalán se había fugado. Fue en ese momento y no antes cuando el delegado del Gobierno en Cataluña dio instrucciones a Policía y Guardia Civil para que reforzasen la vigilancia de puertos y aeropuertos de Cataluña. Interior no quiso, en cambio, reactivar el control de fronteras con Francia. El propio Ministerio reconoce que el Código Schengen lo contempla, pero alegan que es una medida de último recurso ante una amenaza grave para el orden público y que ese día no se daban las circunstancias para activarlo. Javi, hablamos en el abierto. Luego nos escuchamos. Hasta luego. Había ayer una comparecencia de Álvarez en el Senado para hablar de la situación en Venezuela. Y fue ese el trámite que aprovechó Eduard Pujol, de Junts, para referirse así al Tribunal Supremo. ¿De verdad están hablando en serio o nos toman el pelo? ¿Les suena el nombre de Carles Puigdemont, del presidente de Cataluña, Carles Puigdemont? Las contradicciones de hoy son memorables. El Poder Judicial en España se mofa del Congreso. Estamos en pleno golpe de Estado judicial y Arena es un tejero sin bigote. Hace unos días dijo el ministro Óscar Puente que el Supremo se extralimita en su interpretación de la amnistía. Ayer, y en presencia de Puente precisamente, el ministro de Justicia y Presidencia, que es Félix Bolaños, se refería así, en cambio, a la aplicación de la ley. Somos un Estado de Derecho, por tanto, contra las resoluciones contra las que uno discrepa, pues lo que cabe son presentar recursos. En este caso ya digo que han recurrido todas las partes, incluyendo la abogacía y la fiscalía, excepto el partido ultraderechista Vox, y por tanto ahora lo que procede es esperar que la Sala de Apelaciones acoja los argumentos jurídicos y se pueda aplicar con toda normalidad la ley de amnistía. Hay un dato llamativo que publica esta mañana el diario El País. Dice que de momento la amnistía se ha aplicado a menos de un centenar de personas de las 486 previstas por la Fiscalía. Eso significa que es el 20% de las personas a las que, en principio, según la Fiscalía, tendría que habérseles aplicado la amnistía, pues está en ese 20% su aplicación real. El PP cree que es intolerable que Óscar Puente haya criticado a los jueces. Lo decía Alicia García. Tenemos al ministro de Insultos y Descalificaciones que ayer atacó a la justicia. Ayer se apropió del Tribunal Constitucional y atacó al Tribunal Supremo. Dejó los palos de golf y de hoyo en hoyo decidió atacar a la justicia. Ayer dedicamos buena parte de este programa a la vivienda, a cómo los salarios de los jóvenes han crecido en estos años un 6%, mientras el alquiler se ha encarecido un 40%. Los precios de la vivienda van subiendo en el centro de las ciudades, donde se multiplican los pisos turísticos sin licencia. Y de ahí la noticia más reciente es lo que quiere hacer el Ayuntamiento de Sevilla, que quiere cortarles el agua a esos pisos turísticos que no tienen permisos. Se estima que son unos 5.000. Sevilla, Jaime Navarro, buenos días. Buenos días. El proceso se está iniciando ahora con el objetivo de que se detecten las viviendas ilegales, y una vez que se tenga constancia de esa ilegalidad, el propio alcalde es consciente de que con 10 inspecciones a la semana el proceso sería larguísimo e insiste en que eso sería un mínimo, pero que ya se trabaja en reforzar los servicios de inspección y la policía turística para que sean muchas más. José Luis Sanz. Estamos reforzando los servicios de la Gerencia Municipal de Urbanismo, la plantilla de la policía turística y, bueno, no sé, pero evidentemente si hacemos 10 inspecciones a la semana es ridículo, habrá que hacer muchísimas más. Estamos hablando de un mínimo de 10 inspecciones a la semana. La mayoría de estos 5.000 pisos turísticos que puede haber en Sevilla se encuentran en el casco antiguo y en el barrio de Triana. Declaraciones de José Luis Sanz, el alcalde de Sevilla, anoche en Hora 25. Este año la vivienda se ha encarecido un 3%, pero en lugares de costa ha llegado a crecer un 10%, Carlos Sevilla. La empresa de tasación TINSA ha analizado el precio de la vivienda en 80 municipios principales, que no son capitales de provincia, y en 7 de cada 3 los pisos se encarecen por encima de la media en España, que es del 3% interanual. Esto se produce sobre todo en las zonas turísticas de costa. En Orihuela, Marbella o Vélez Málaga la vivienda sube más de un 10% y en la línea de la Concepción, San Fernando, Chiclana o Gandía más de un 9%. Y si nos fijamos en la capacidad para pagar la vivienda, en Marbella, Palma y Chiclana se destina más del 45% de la renta a pagar la primera cuota de la hipoteca, una tasa de esfuerzo considerada crítica que también se da en el área metropolitana de Barcelona y en el sur de la de Madrid. Los del panel de expertos de la ONU diciendo
Ellos firmaron, no tienen palabras, son una basura sin palabras. Ese panel de expertos es un panel de basura sin palabras, porque firmaron diciendo que el informe es privado y que solamente lo conocería el Poder Electoral de Venezuela y el Secretario General de Naciones Unidas, pero hoy anuncia que lo harán público. Es el presidente del Parlamento de Venezuela, se llama Jorge Rodríguez, llamando basura al panel de expertos de la ONU, que ha hecho público un informe que en principio iba a ser privado, en el que advierten los expertos de que las elecciones de Venezuela no alcanzaron los niveles básicos de transparencia e integridad como para ser unas elecciones creíbles. Y ese documento, o más bien que se haya conocido, ha indignado al chavismo, que sigue, por cierto, sin publicar las actas de las elecciones como le pide buena parte de la comunidad internacional. Información de Berta Reventós, buenos días. Buenos días. El panel de Naciones Unidas apunta a la no publicación de las actas electorales como un hecho insólito en las elecciones democráticas contemporáneas. El asesor principal de la política exterior brasileña, Celso Amorim, ya sugiere una repetición electoral en Venezuela y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dice ahora que debe ser el Tribunal Supremo venezolano quien resuelva el conflicto. Porque vamos a esperar a que resuelva el Tribunal Electoral, porque todavía está en proceso. Creo que el viernes de esta semana van a resolver sobre actas y sobre los resultados. Entonces vamos a esperarlos. Mientras tanto, sigue la escalada represiva en Venezuela, con 25 fallecidos y más de 2.200 detenidos. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, ha pedido liberar de inmediato a las personas detenidas arbitrariamente. En Estados Unidos, el sindicato de automóviles, el poderoso sindicato de automóviles, ha demandado al expresidente Donald Trump, al candidato republicano para las elecciones de noviembre, y también a Elon Musk, por las amenazas a los trabajadores que interpretan hubo en esa conversación que mantuvieron los dos, Trump y Musk, el lunes en la red social X. La contamos aquí. Entre risas hubo un momento, entre risas y muchas falsedades, hay un momento en el que Trump se supone que bromea diciendo que a quien quiera manifestarse contra los empresarios, lo mejor que puede hacerse es echarles. Eso es algo que Trump dice que hizo Musk se ríe y Trump le felicita. Desde Nueva York, Pablo Anzola. Sí, es el gran sindicato del automóvil aquí en Estados Unidos y ha demandado a ambos empresarios por sus intentos ilegales de amenazar a los trabajadores. En concreto por este momento en el que, entre risas y la complicidad que mostraron durante toda su conversación, Trump aplaudía al CEO de Tesla por su habitual posicionamiento sobre las huelgas. Si quieren manifestarse, no pasa nada, les echamos fuera y listo, decía con cierta burla Donald Trump, en lo que el sindicato ha considerado una intimidación a los trabajadores. El demandante es uno de los principales sindicatos aquí en Estados Unidos, representa a casi 400.000 trabajadores del motor y que haya pedido públicamente el voto para Kamala Harris puede ser decisivo ahora para decantar la balanza en los estados clave del cinturón industrial. Seguimos en un momento. Va a ser noticia cómo la policía del Reino Unido se está preparando para los conciertos que Taylor Swift empieza a dar mañana mismo en Londres. Javier Líbana. El estadio de Wembley se va a blindar con medidas excepcionales después de que la semana pasada la policía austriaca frustrara un atentado terrorista. Corresponsal en Londres, Lucas Font. Ha pasado menos de una semana desde la cancelación de los conciertos de Taylor Swift en Viena y tanto las fuerzas de seguridad británicas como los organizadores del evento no quieren dejar nada a la improvisación. Es por este motivo que estará prohibido acampar en el exterior del estadio de Wembley y se impedirá la concentración de personas sin entrada en las inmediaciones del recinto y en los accesos a las instalaciones. Una decisión que forma parte del fuerte dispositivo de seguridad que las autoridades prevén desplegar entre este jueves y el próximo lunes, cuando está previsto que la cantante ofrezca hasta 5 conciertos como parte de su multimillonaria gira The Eras Tour. La policía británica asegura que no hay por ahora ninguna amenaza de ataque para estas fechas, pero se mantiene especialmente alerta tras la detención de 3 personas en Austria la semana pasada por planear presuntamente un ataque con bomba en el estadio de Viena. La artista pondrá punto y final a la gira europea tras sus conciertos en Londres antes de retomar el tour por Norteamérica a mediados de noviembre. Las tropas ucranianas se mantienen en la región rusa de Kursk. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha dicho esta noche que esta incursión demuestra que pueden tomar la iniciativa. De momento se mantiene esa incursión de Ucrania dentro del territorio ruso de Kursk, que ha obligado a evacuar a más de 100.000 ciudadanos rusos. Y en Estados Unidos, el todavía presidente Biden, ha dicho que este avance de Ucrania supone un verdadero
verdadero dilema para Vladimir Putin. Información de Victoria García. El ejército ucraniano continúa su avance por territorio ruso en la región de Kursk, sin grandes inconvenientes. Eso al menos dice el jefe del ejército de Zelensky, que se llama Oleksandr Syrkyi, que en total tiene más de 74 emplazamientos entre pueblos y localidades bajo control y que han diseñado un operativo humanitario para atender a los civiles, aunque la mayoría ya han sido evacuados por Moscú. En las pasadas 24 horas hemos conseguido el control de 40 kilómetros cuadrados nuevos en la región de Kursk y el avance es de entre 1,5 y 3 kilómetros diarios. El portavoz del Ministerio de Exteriores ucraniano que dirige Kuleva ha dicho que su intención no es quedarse con el territorio ocupado una vez finalice el conflicto, dado que su misión en ese territorio ruso es preventiva para evitar que desde allí se lancen ataques contra Ucrania, como Putin viene haciendo en los últimos meses. También ha confirmado que han informado a Borrell de su operativo en esa región. El ejército ruso lanzó ayer 24 ataques contra Ucrania que pudieron ser neutralizados en su mayoría. Eso en Ucrania. En Israel ha intensificado sus ataques contra Gaza. El de este miércoles ha sido sobre un campo de refugiados en el centro de la franja. Israel anuncia además el cierre temporal del corredor humanitario de Rafah tras un supuesto ataque de Hamas. Dice que se trata de una zona de combate activo. María Rodríguez Abalde. Hamas volvió a lanzar cohetes contra Tel Aviv desde Gaza. Fueron 2 M90, uno cayó en el mar y otro ni siquiera entró en territorio israelí. Desde finales de mayo no se había registrado un ataque de esta índole. Mientras tanto, su líder político asegura que no participarán en las negociaciones previstas para mañana si el ejército continúa en la franja, pero Israel sí irá. Israel will send the negotiations team to on the agreed upon date. El portavoz del gobierno lo confirmaba y la oficina de Netanyahu explica que no han hecho ninguna variación en la propuesta, sino 3 apreciaciones. Acusan al grupo terrorista de querer realizar 29 modificaciones al documento del 27 de julio y que son ellos los que bloquean un acuerdo. El secretario de Estado de Estados Unidos tenía previsto una nueva gira por la región para intentar impulsar el alto el fuego, pero la última información apunta que Blinken ha pospuesto su viaje a Oriente Medio por la incertidumbre ante un posible ataque desde Irán. Y en la agenda del día, hoy la Organización Mundial de la Salud decidirá si declara la emergencia sanitaria por el rebrote de la viruela del mono. Marina Fernández. Ante el aumento sin precedentes del número de países africanos a los que se ha extendido el virus, la Organización Mundial de la Salud reúne esta mañana su comité de emergencia. Las cifras de infecciones notificadas hasta el inicio del verano ya habían alcanzado las de todo el 2023 y la nueva cepa en circulación, la 1B, causa una enfermedad más severa, como explicaba el director de la OMS en la última actualización del rebrote. España es el país europeo con más casos confirmados de Mpox desde 2022, más de 8.000, de los que los últimos 16 se han detectado en el último mes, según el Centro Nacional de Epidemiología. Sanidad recomienda vacunarse a las personas que mantienen relaciones sin protección, en grupo con múltiples parejas y a los hombres que tienen sexo con hombres. Y recuerda a las que ya se han vacunado que no vale con una sola dosis, tienen que ponerse la segunda para que la protección sea eficaz. De las 40.000 personas vacunadas en España, la mitad no se han puesto ese segundo pinchazo. En 10 minutos el abierto. Hoy con Berna González Harbour, Nacho Corredor y Carlos Navarro Antolín. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.